Bueno chicos, vamos a reaccionar entonces a el día que un ejército fue derrotado por los emus de Sommer. Sommer tiene videos muy buenos. Sé que vamos a disfrutar este. Vamos entonces. No se trata de ninguna parodia ni juego de palabras. Es historia que una vez se desplegaron las fuerzas de artillería del ejército para combatir contra los emúes. El 2 de noviembre de 1932 se enfrentaron oficialmente dos fuerzas beligerantes, Australia y los emúes. Como en toda guerra, hubo unos antecedentes que llevaron a las dos potencias a un inevitable A las conflicto dos armado. potencias. De Cuando Gran manera... Bretaña declaró la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial, Australia los siguió inmediatamente para mandar apoyo militar a sus mira, queda como continuación del video que nos vimos de la Primera Guerra Mundial. compañeros ingleses. Fueron de gran ayuda Este es como un spin-off de esa guerra, ¿no? Al final, spin-off, secuela spin-off de la Primera Guerra Mundial. en varias ocasiones y tuvieron algunas victorias, pero en general no les fue demasiado bien, y en 1918, acabada la Gran Guerra, los soldados regresaron a casa. Como recompensa, el gobierno australiano le ofreció a un gran número de estos veteranos de guerra tierras en las que instalarse en una amplia región de Australia Occidental, áreas rurales donde podrían cultivar, montar sus granjas y vivir en paz con sus familias. Sin embargo, El problema es que Australia es negativa, o sea, no sé, Australia parece que hubiese sido un pedazo de otro planeta que lo insertaron en la Tierra, porque Dios, la fauna que hay en Australia, es hardcore, o sea, Dios, yo no viviría en Australia, me daría miedo. Solo de saber la cantidad de serpientes y eso es como Catachán, literal. Es un DLC, sí. Chiru no es un DLC. Sí, total. Australia es como el DLC del planeta. Es horrible. O sea, hay una temporada en que hay unas arañas, una especie de araña que sale y todo se cubre de telaraña. O sea, es terrorífico. Si existe un dios, Australia fue el servidor de pruebas. Sí, sí es cierto. Australia es como el servidor de pruebas. O sea, con razón está como aislado. Yo creo que Australia no fue diseñado para encontrarlo. Es como los lugares estos secretos donde los diseñadores de juegos antes pasaban de un mundo a otro en Mario Bros. Después podríamos ver por qué Australia convierte animales ordinarios en monstruos. No, de hecho es que mira, Australia tiene los canguros. Empecemos por ahí. Que me enteré hace poco que cuando un depredador está persiguiendo a una mamá canguro, ¿saben lo que hacen? Agarran al bebé y se lo tiran para que se entretenga comiendo al bebé y ellos puedan escapar. Dios, los canguros son unos bastardos. Australia tiene los canguros, tiene la cantidad de serpientes horrible, tiene una cantidad de arañas espantosas, tiene unos escorpiones que vuelan. Australia tiene escorpiones voladores. Trágate esa. ¿Qué más tiene hacia Australia? Australia creo que también... Australia no es donde también hay una época en donde hay tantos cangrejitos chiquiticos pasando por la calle que inundan hectáreas enteras. Y lo de las arañas. Ni Warhammer se atrevió a tanto, literal. Y tiene lo de las arañas que les digo. Hay una temporada en una zona de Australia que todo se cubre de arañas. Todo. Y recuerden que hay animales que solo se dan en Australia. O sea, solo existen en Australia. Eso es una cosa súper hardcore. La mosca escorpión no es venenosa, pero sí parasitaria. ¿Te parece? O sea, y los bichos. ¿Tú has visto los mosquitos australianos? Son como así. O sea, Australia son como las películas de Godzilla, o sea, toda la fauna natural allá como mutadas, yo no sé. Esa gente tiene pactos con el caos, esos animales vienen contaminados. Aquí está mi suegra ayudándome con el bebé, entonces vengo a despedirme, cuídense mucho,
Besitos. Hay un vídeo de Datación Por lo que sobre Mohamed está Australia reaccionando a y Australia los porque está animales hablando de cosas venenosos. mutadas, entonces Es tiene que ser Australia. superinteresante. Hay un Bye. video de Veritisium sobre Australia y los animales venenosos. Es súper interesante, sí. Ahora les cuento. Tengo una historia para contarles ahora. Que también lo iba. Pero dale. Vamos a seguir con el video de Sommer. Pero es que Australia es hardcore. Cuando los mandaron para allá. O sea, ¿tú crees que Australia no está más poblada simplemente porque la gente no quiere? Porque es que. Eso es Recordad Catachán. que Godzilla jamás ha atacado a Australia. No, a Godzilla le da miedo meterse allá. O sea, Godzilla es malvado, pero no estúpido. Ay, en Australia se lo comen. Sin embargo, la suerte no estaba del lado de estos veteranos, ni lo estaría nunca, por lo que veremos. En poco tiempo llegó el crack del 29, y con él la Gran Depresión económica. Cuando esto ocurrió, una de las medidas que tomó el gobierno australiano fue alentar a los veteranos convertidos en granjeros a expandir sus cosechas de trigo, prometiéndoles que pronto les darían subsidios para mantenerlas. Los granjeros, por lo tanto, hicieron mucho más. Pues hasta bueno, ¿no? Hay países donde los veteranos no les dan un carajo, que al menos les dieron tierritas para que cultivaran. Me parece, bueno, es Australia, pero bueno, al menos les dieron tierras. Grandes sus parcelas para cultivar más trigo. Pero el tiempo pasaba y los subsidios no llegaban. Y mientras tanto, el precio del trigo caía y caía. Estos miles de granjeros estaban a punto de arruinarse. Y entonces llegó algo peor para colmo de males. Los emúes. No, comercial. Dale. Pasaba que los emúes Mire, tú puedes decir lo que sea, que puede sonar a chiste, pero es que un emú es un velociraptor con plumas y pico. Pero esos animales son hardcore, o sea, tú imagínate, si hay gente que le hace correr un pollo, una gallina. Ahora imagínate una gallina de 1,50 m a 2 metros. O sea, un picotazo de ese animal duele, una patada de ese animal duele duro. Eso es un velociraptor, solo que con pico. Que yo no sé si eso es mejor o peor. Yo imagino que tener pico hace peor un velociraptor. emigraban regularmente a esta zona después. Los pollos del Zelda no son un Eso chiste. es cierto. Ni el héroe del tiempo puede contra una manada de pollos. Esos son agresivos. Después de la época de cría, y esta temporada les había ido muy bien, porque de la noche a la mañana los australianos de esta región se vieron invadidos por más de 20.000 emúes. Los emúes estaban de enhorabuena, Hostia. pues de repente se habían encontrado muchísimo campo cultivado para alimentarse, y arrasaron con Dios. todo sin miramientos y sin preocupaciones. Estamos hablando de la vez en que el ejército australiano hizo una campaña para deshacerse de los emúes. Sí. Les declaró Y la perdieron. guerra, que no es lo mismo. Esa guerra sí me la sé. Sí, Pero sí. Dios, 20.000 velociraptor modernos de esos. De hecho, y al menos fueron 20.000. emús. Hay unos creo que se llaman los ñandú o algo así, que son los que tienen una Imagínate. cresta. Y esos son de los que te atropellan así tipo misil. Y te pegan un crestazo de eso y te pueden partir en dos. Esos son peores. Los humanos ofrecieron El resistencia. casuario, eso. El casuario, sí. Chiru no se llaman casuarios. Sí, el casuario. Son peores aún. Pero enseguida se De vieron hecho, si no recuerdo sobrepasados. mal, hay una Los guerra emúes ficticia empezaron a hipotética contra incursionar los por toda la casuarios. zona, echando a perder las cosechas. Los agricultores intentaban detenerlos, pero eran sencillamente demasiados, y se trataba de grandes aves, veloces y agresivas. Los emúes abrieron brechas en las defensas Los emúes como que "Ja, luchaste contra alemanes, rusos y japoneses. Eso no es nada. Aquí serás nuestra perra". Es que que los humanos Se van habían en levantado serio. contra los conejos, una plaga para Australia. Defensas que no estaban lo suficientemente fortificadas como para detener el avance de los emúes. Con esta inteligente táctica militar, los emúes añadieron a los conejos a su ofensiva, haciendo que estos Guau. crearan un caos incontrolable en las tierras de los humanos, mientras ellos saqueaban sus cosechas y se hacían con el territorio. What? Los emúes hicieron alianzas con los conejos. ¿Qué me estás contando?
Dios, esto es como rebelión en la granja, sí. Con estrategia militar y todo. Ese es un emu táctico, mira eso. Los granjeros entendieron que eran incapaces de hacerles frente Esto es ellos maravilloso, solos. sí. Y eso que entre ellos había soldados experimentados con armas de fuego. Pero era inútil. Se habían pedido ayudas al gobierno para arreglar la situación, pero caían en saco roto, porque las administraciones Esto tiene que tener un capítulo en el lore del canal. Sí, es que esto es brutal. australianas bastantes problemas tenían en ese momento. Lo que les digo con ver estos videos es que a veces esto ayuda muchísimo para crear historias, porque al final la realidad supera muchas veces a la ficción, y lo que inspira a crear historias de este tipo de cosas es brutal. Como para ocuparse de tales asuntos. Estaban subestimando a los emúes. Un craso error. La situación estaba cada vez peor, y los agricultores estaban indefensos. Pero pasa que entre ellos había veteranos de guerra, así que se formó una comisión de antiguos soldados que fueron a hablar directamente con el ministro de Defensa. La cosa se estaba poniendo Dígame. La realidad siempre será mucho más épica, gore, romántica y sin sentido que cualquier relato de ficción. Eso es cierto. seria. Los veteranos tenían las ideas bastante claras. Lo que necesitaban era, obviamente, ametralladoras, como las que habían usado en la Gran Guerra. Cierto. El ministro de Defensa estaba de acuerdo, y fue más allá. Ordenó inmediatamente el despliegue de la Real Artillería Australiana. ¡Oh! Además, pensaron que todo esto elevaría el ánimo de la nación, así que también enviaron, a lo que esperaban que fuera una rápida batalla, a un director de fotografía de la Fox Moviton a cubrir la gesta. Se le dio el mando de la operación al mayor Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana. Al principio, Meredith pensó que bastaría con que él mismo y un par de soldados armados con ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos se abrieran paso en tierra de nadie para aniquilar al enemigo. La operación se retrasó, no obstante, debido a una fuerte lluvia. Momento que los... Es que Australia no solo son los animales, también es el clima. O sea, no, amigo, Australia es un país alienígena que insertaron aquí de alguna forma. Es que no es ni normal lo hardcore que es Australia con su clima. Los emúes aprovecharon para dispersarse sobre un área más amplia que hacía más difícil rastrear. Los emus lo sabían, invocaron la lluvia. Un DLC forzado. Cuando la lluvia cesó, Dígame. En Australia hasta hay un tipo de árbol que se te tira encima para matarte. ¿What? Eso no me lo sabía. el 2 de noviembre de 1932 comenzó oficialmente la guerra. Los soldados se dirigieron a la región de Campion, donde avistaron al Pollito enemigo. Zen. Una pequeña avanzadilla de unos 50 emúes. El mayor reunió Bienvenido, a Alan. 2 hombres del ¿Cómo estás? pelotón, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran. Ah, pero es que, ¿cómo no van a perder? O sea, son dos. Por más soldados que sean, son dos contra un ejército. Eso no va a salir bien. Para atacar inmediatamente, pero descubrieron que los emúes se habían mantenido a una distancia suficiente como para estar fuera del alcance de las armas humanas. Así que cambiaron de plan y trataron de atraerles a una emboscada. Los emúes respondieron a esto, dividiéndose en pequeños grupos y corriendo por todo el campo de batalla. ¡Oh! ¡Guerra de guerrillas! Dios, los emúes estaban organizados en legiones. Se separaron para así poder hacer guerra de guerrillas. Mira, esto no es normal. De modo que resultó imposible acertarlos, Sí, van por haciendo la escuadrones. emboscada inútil. Continuaron así durante todo el día, alargando la batalla hasta el agotamiento. Cuando el sol se puso, apenas habían abatido a una docena de aves y gastado para ello una tremenda cantidad de munición. En los mares de Australia existe una medusa llamada vela de cristal que puede envenenarte si la tocas en cualquier parte del cuerpo, y la Barro. toxina es tan potente que puedes perder la extremidad con una dosis menor a los 10 gramos. Híjole, no me sorprende. Digo, Australia está hardcore. Australia es el modo.
Mira, la gente que quiere jugar en modo difícil nace en Latinoamérica. Los que quieren jugar en modo legendario nacen en Australia. Los emúes replegaron su avanzadilla y la primera ofensiva humana Guerra se de consideró desgaste de un emúes, fracaso sí. militar. 2 días más tarde, el mayor Meredith había establecido otra emboscada cerca de una represa local, y más de 1000 efectivos de los emúes fueron avistados dirigiéndose hacia su posición. Algo raro, teniendo en cuenta la astuta prudencia que habían demostrado las aves. Esta vez, los artilleros esperaron hasta que el enemigo estuviera muy cerca antes de abrir fuego. Sin embargo, la ametralladora se atascó poco después de iniciar el ataque, y con apenas 12 bajas Y se le ataca la ametralladora. entre los más de 1000 emúes de esta nueva avanzadilla, las aves se dispersaron. ¿Qué está pasando aquí? Me perdí mucho contexto. Amigo, que después de la Primera Guerra Mundial le dieron territorios a los veteranos de guerra de Australia para que cultivaran. Y estos velociraptor emplumados fueron a comerse los cultivos. Ahora le están enviando oleadas de soldados con ametralladoras para ver si los pueden detener. Pero los emúes son mucho más listos con sus tácticas de desgastes y guerras de guerrillas por escuadrones. Son unas bestias los emúes. Y según veo, están saboteando las armas del enemigo. Porque no es casualidad que justo cuando van a disparar a los emúes se dañe la ametralladora. Eso fue sabotaje interno. Mínimo en el ejército de humanos tenían algún emú infiltrado. Dejando a los orgullosos humanos con otra emboscada fallida. En los próximos días, Meredith entendió que había subestimado al enemigo, así que decidió movilizarse Y que si en lugar de mandar soldados a Ucrania mandamos emúes. Son emúes tácticos, es cierto. hacia el sur, donde, según los reportes, los emúes eran algo más mansos. Mejor empezar por lo fácil. Cuando llegó allí, aprovechando su ventaja, Meredith se vino arriba y montó una de las ametralladoras sobre un camión para incursionar sobre el terreno, arrasando con todo. Una táctica que fue muy ineficaz, porque el camión no era capaz de ganar en velocidad a los emúes, y la persecución Le digo, esos animales son una bestia, o sea, lo que deben correr. fue tan dura que no consiguió acertar ni un solo disparo. Para entonces, Es cierto, se van a cargar a los pacifistas de la especie. Esta historia ya la he escuchado antes. y desde el primer combate, los humanos apenas habían abatido a un 0,25% de las fuerzas enemigas, Ni a un y ya habían 1%. gastado una cuarta parte de toda su munición. El informe oficial de Meredith reportó Se gastaron 1000 cartuchos y no habían abatido ni al 1% de los emúes. Amigo, deje el título, quítese sus medallas, usted es una vergüenza para el ejército. que, afortunadamente, sus hombres ¡Qué manco! no habían sufrido ninguna baja en combate. Excusas malas y esta. No fue un total fracaso porque al menos no murió ningún soldado. Porque los emúes te están jugando contigo. Donde saquen las armas, ya hubieran muerto. El ornitólogo Dominic Serventi comentó, y cito textualmente, que era evidente que el mando emú había ordenado tácticas de guerrilla, y su abigarrado ejército pronto se dividió en innumerables unidades pequeñas que hicieron poco rentable el uso del equipo militar. El 8 de noviembre, Dios. los miembros de la Cámara sí de son expertos Representantes en de aves y no Australia mamadas. se vieron obligados a discutir la operación. Se ordenó la retirada. El mayor Meredith declaró entonces: Le si ganaron. tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de estas aves, se enfrentarían a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques. Ni siquiera Joder. las balas las pueden detener. Joder. Cuando las fuerzas militares de la Real Artillería Australiana se retiraron, los emúes retomaron su ataque a los cultivos. El ministro de Defensa defendió en el Senado que Mira, las estrategias de los emúes son mejores. Ganaron la guerra, la primera batalla la ganaron. Obligaron a retirarse al enemigo sin disparar ni una sola bala. Esas sí son estrategias. los soldados eran necesarios para combatir la grave amenaza de los emúes.
y el primer ministro de Australia Occidental, James Mitchell, prestó su fuerte apoyo a una renovación de los esfuerzos militares, que se retomaron por fin el 12 de noviembre. En este segundo intento, y con varias lecciones aprendidas, Meredith volvió con sus tropas al campo de batalla, y por fin obtuvieron un relativo éxito en su ofensiva. En los primeros días consiguieron matar a unos 40 emúes. Ok. Quedaban más de 19.000. Dios. Los siguientes combates durante aquel mes fueron mucho menos exitosos. Por fin, en diciembre, después de un mes de férrea resistencia aviar, los humanos consiguieron abatir a unos 100 emúes por semana. Okay. Evidentemente no era suficiente. Era mucho más lo que gastaban en recursos que los resultados que pobremente obtenían. Y el 10 de diciembre se volvió a ordenar la retirada. En su informe, el mayor Meredith reportó 986 bajas enemigas, mediante 9.860 cartuchos. Es decir, 10 cartuchos para cada baja enemiga confirmada. ¡Wosh! Además, Amigo, ¿sabes cuánto es eso en bala y pólvora? 10 cartuchos de ametralladora por cada emú muerto. Se les va a acabar el dinero y la pólvora antes de siquiera destruir a la mitad. Meredith afirmó que 2.500 enemigos heridos habían muerto como resultado de las lesiones durante la batalla. Y así, con los humanos en retirada, terminó la guerra. ¿Ganaron? Si te estás preguntando qué pasó después, los colonos continuaron pidiendo socorro en los siguientes años, en 1934, 1943 y 1948. Pero el ¿Por qué no usaron lanzallamas? Amigo, no los alcanzaban con ametralladoras. ¿Qué te hace creer que prenderle fuego en medio de un terreno de cultivo para cosechar a un pajarraco de estas dimensiones lleno de plumas sería buena idea? Incendiaría, en caso de que alcances a uno y le prendas fuego, incendiarías todo el territorio. O sea, literal, tu objetivo es purgar Australia. Es un exterminatus Australia si hubiesen hecho simplemente incendiar todo. Lo que tal vez hubiesen podido hacer sería envenenarlos. Creo que habría sido más efectivo. AMR-chicken-nuggets le encantan las nalgóticas. El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. El Emu San Tzu, el arte de la guerra. Eso es cierto, lo dice Sun Tzu, ahí lo tenemos. Someter al enemigo sin luchar y sin gastar tantos recursos. Wow, debieron haberlos envenenado, no sé, ponerles en lugares estratégicos comida envenenada para que la comieran y al poco tiempo empezaran a caer muertos. Creo que habría sido más efectivo. El gobierno nunca más volvió a arriesgarse a mandar al ejército. En su lugar se estableció Tenían espías en el ejército. Eso es cierto, recuerden que los emus tenían infiltrados en el ejército y por eso saboteaban sus armas en momentos críticos. Un sistema de recompensas, y fueron los propios lugareños y buscadores de fortuna de distintas partes del país quienes se aventurarían a dar caza a los emúes. La idea no es envenenarlos, sino esterilizarlos. No los atrapan con ametralladoras, no los alcanzan. ¿Qué te hace creer que pueden agarrar 19.000 emus y castrarlos? O sea, no podrían. Durante los próximos años, para cobrar el precio por sus cabezas. Oficialmente, la guerra duró desde el 2 de noviembre de 1932 hasta el 10 de diciembre del mismo año. Y fue una guerra oficial. Las fuerzas beligerantes fueron Australia, con la Real Artillería Australiana bajo el mando del mayor GPW Meredith, contra los emúes, con 20.000 efectivos de infantería entre sus filas y bajo mando desconocido. Un episodio bélico. Mira, los emus fueron tan buenos que nunca se supo el nombre de su comandante en jefe. Y aquí no mencionaron a los conejos. Recuerden que los conejos también eran aliados. Jugar al coyote y el correcaminos. Sí. Y los emus son los dueños de Acme. Literal. Para la posteridad. Es curioso
pasó, pero el mismo problema que tuvieron con los emus lo tienen ahora con los gatos. Me encantan historias como esta. Lo de que la realidad supera a ficción y que sirve para inspirar es verdad.